¿Qué tal, jóvenes? Buen día. En esta ocasión vamos a seguir platicando sobre el resultado de aprendizaje 1.2, el cual trata sobre el diagnóstico del sistema de frenos. Pero antes de empezar a hacer el diagnóstico del sistema de frenos, bueno, continuemos conociendo lo que son los componentes del sistema de frenos. La clase pasada hablábamos sobre el pedal de freno. En esta ocasión vamos a platicar un poco sobre lo que son los líquidos de frenos. Los líquidos de freno son los elementos o es el elemento que transmite la fuerza que nosotros imprimimos al pedal del freno a través de todo el flujo o a través del flujo de líquido por todas las tuberías y llega hacia lo que son los calipers o los pistones de cilindros traseros. ¿Cuáles van a ser las funciones del líquido de freno? Bueno, primeramente tiene que ser un lubricante, tiene que tener propiedades anticorrosivas. Lubricante, ¿por qué? Lubricante porque debe ser capaz de lubricar la tubería, debe ser capaz de lubricar los pistones, ya sea de calipers o de cilindros traseros. ¿Para qué? Para evitar que estos se peguen hacia la pared del cilindro y después ya no pueda funcionar el freno. Tiene que tener propiedades anticorrosivas. ¿Por qué? No debe producir óxido. Si nosotros recordamos o pensamos un poquito lo que son las líneas de freno, todas están constituidas, si no es que la mayoría, de cobre. Hay algunos tubos de líquido de freno que ya no son de cobre, son de otro material como antimonio, pero también están sujetos en cierta medida a lo que es la oxidación. Por eso nuestro líquido de frenos tiene que tener estas propiedades anticorrosivas. Igualmente debe tener una mínima absorción de humedad. ¿Qué quiere decir la absorción de humedad? Bueno, esta propiedad se llama higroscopía. ¿Por qué no debe absorber humedad el líquido de frenos? Muy sencillo. Si nosotros recordamos, la humedad es agua. Si nuestro líquido de frenos absorbe agua, ¿qué va a pasar? Que esta agua se va a incluir en el líquido. Pero ¿cuál es el problema? Bueno, el problema es que durante el funcionamiento del sistema de frenos, es tal la fuerza que se le imprime a este sistema que el líquido de frenos tiende a hervir o a calentarse demasiado. Entonces, si el líquido de frenos contiene agua, esta agua hierve a una temperatura menor que el líquido en sí. ¿Y qué va a pasar cuando el agua hierve? Bueno, pues que se vuelve o se forman burbujas de aire en el interior de las tuberías y esto nos produce problemas de frenado. ¿Qué problemas vamos a sentir? Bueno, vamos a sentir el pedal esponjoso, voy a pisar el pedal del freno y tal vez no va a responder a la primera. Tengo que estar bombeando el pedal del freno para que éste ya responda y frene correctamente. Nosotros comúnmente conocemos esto como aire en el sistema y se corrige mediante un purgado, que el purgado es sacar las burbujas de aire, pero lo correcto sería también, en caso de que el líquido de frenos esté muy viejo o haya absorbido mucha humedad, bueno, cambiar el líquido por completo. ¿Cuáles son sus propiedades? Tiene que tener alta estabilidad química. ¿Esto es para qué? Para que no se modifique su composición inicial, ya sea por la humedad o por envejecimiento. Y tiene que tener un punto de ebullición alto, es decir, hervir a muy altas temperaturas. Tenemos la clasificación de líquido para frenos. Los líquidos para frenos los vamos a clasificar o los va a clasificar el organismo del Departamento de Tránsito de Estados Unidos, llamado DOT por sus siglas en inglés. Aquí en México también se lo clasifica el Servicio de Transporte, pero aquí en México la norma solamente dice LF, que significa líquido de frenos. La clasificación DOT generalmente va del 2, 3, perdón, DOT 3, 4, 5 y 5.1, me parece que ya surgió hasta 6. Esta clasificación depende de la temperatura a la cual va a hervir el líquido. Les voy a compartir también la presentación en el grupo para que ustedes puedan verificarlo y leerlo más, ahora sí que más despacio. El líquido de frenos DOT 3 es el más comercial, es el que usamos prácticamente para todos los vehículos. Pero, por ejemplo, este líquido de frenos no es tan recomendable usarlo en sistemas ABS. ¿Por qué? Porque estos sistemas llegan a generar mayor temperatura durante su funcionamiento. O inclusive, si no tengo un sistema ABS, pero estoy trabajando con un vehículo de transporte público, llámese taxi, llámese microbús, como están todo el día trabajando, no paran, es más fácil que se caliente el líquido de frenos más rápido. Entonces este tipo de vehículos debiese utilizar un líquido para frenos DOT 4. Ahora, el DOT 5 y el DOT 5.1 tienen otra composición.
el DOT3 y el DOT4 son a base de glicoles, que es una sustancia química, los glicoles, y el DOT5 y el DOT5.1 es a base de silicona, soporta más temperatura, y estos están recomendados, el DOT5 y DOT5.1, para vehículos de carga o vehículos más pesados, como pueden ser los transportes blindados. Si recuerdan ustedes, en las primeras clases platicábamos que que el sistema de frenos tiene que realizar más fuerza que el sistema del motor. ¿Por qué? Porque si mi motor va a, no sé, está teniendo un empuje de 100 kilogramos, por decir algo, mi sistema de frenos tiene que tener mínimo 101 kilogramos para poder detener el empuje del motor. Entonces, entre más pesado sea el vehículo, si recordamos la segunda ley de Newton, fuerza es igual a masa por aceleración. Si tengo mayor masa, voy a tener mayor fuerza. Entonces, entre más pesado sea el vehículo, voy a necesitar un líquido de frenos que soporte más temperatura. Por eso se utiliza el DOT 5 y 5.1 para vehículos pesados. Aquí en la diapositiva nos especifica qué es el punto de ebullición seco, punto de ebullición húmedo y la viscosidad. Lógicamente, pues el líquido de frenos tiene que tener una cierta viscosidad para poder funcionar adecuadamente, sobre todo soportar bajas temperaturas para no congelarse y funcionar correctamente. ¿Cómo voy a clasificar el líquido de frenos? Bueno, por su composición. Hace un momento les hablaba que el líquido de frenos, bueno, tenemos de éteres de glicol o glicoles, que son los más empleados. Miren, por ahí tenía yo un error. Los líquidos para frenos compuestos de glicoles son el DOT3, DOT4 y 5.1. Dentro de sus principales características tenemos que son de color ámbar. Y algo muy importante, no podemos mezclar líquidos para frenos. Si mi coche le estoy poniendo DOT3, no le puedo poner DOT4, no le puedo poner DOT5. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, primeramente tengo que sacar todo el líquido de frenos que esté acumulando en la línea y después voy a agregar el líquido nuevo por completo. Son higroscópicos, lo que les comentaba, la higroscopía que absorbe humedad. ¿Y qué quiere decir esto? Que conforme van envejeciendo, va bajando su temperatura de ebullición, es decir, se va generando aire. Por eso se recomienda cambiar el líquido de frenos cada 2 años o 60.000 kilómetros. Es una práctica poco común, pero es lo que se debería hacer. Por su composición química atacan los esmaltes y pinturas, por lo que se debe extremar sus precauciones durante la manipulación, evitando salpicaduras en los vehículos. En un momento más que veamos por ahí lo que son las bombas de freno, nosotros vamos a poder ver cómo es esto de que atacan la pintura. Porque, por ejemplo, ustedes conocen el bóster. El bóster es la pieza que redonda que va antes de la bomba de frenos. ¿Cómo puedo saber? Una manera muy rápida para saber si mi bomba de frenos tiene fuga es verificando el bóster. Cuando el bóster en la parte que está pegada a la bomba se está despintando, ¿qué quiere decir? Que tengo fuga de líquido de frenos y ese líquido es el que me está despintando el bóster. Es algo así como muy rápido. También tenemos los líquidos de freno hechos a bases de silicona. Son de alta calidad, su designación es DOT5. Su diferencia es que son de color púrpura y este líquido de frenos no absorbe humedad, por tanto no son higroscópicos. No se deben mezclar con ningún otro tipo, de líquido de frenos, ¿correcto? Y por tanto, este tipo de líquidos no daña la pintura de los automóviles. No es muy común que se use este líquido de frenos porque son más comprensibles a altas temperaturas, es decir, va a absorber parte de la fuerza que yo le voy a imprimir al pedal de freno. Por ejemplo, si yo le imprimo al pedal del freno 10 kilos de fuerza, este líquido para frenos va a transmitir 8 kilos de fuerza. Entonces no va a ser una transmisión completa y no me va a funcionar del todo correctamente el sistema de frenos. También tenemos líquidos de frenos hechos en base de aceites minerales que proceden de derivados del petróleo. No son higroscópicos, su punto de ebullición no varía con el tiempo. También son conocidos como LHM, líquido hidráulico mineral. No son compatibles con los líquidos de éteres de glicol ni tampoco con los de silicona.
Antes se utilizaban con sistemas ABS, pero ya realmente este tipo de líquido de frenos ya es muy raro ocuparlo, no son tan comerciales. Aquí lo importante es que ustedes conozcan que también existe ese tipo de líquido. ¿Qué precauciones debo de tener para almacenar estos tipos de líquidos o para su uso? Tengo que utilizar guantes y gafas de seguridad cuando lo esté manipulando. Tengo que evitar el contacto de el líquido con las zonas de pintura, por lo que les decía, porque despintan. Debo de mantener o almacenar el líquido de frenos en su recipiente original. Una vez abierto, lo tengo que almacenar en un espacio seco y alejado de fuentes de calor. No debo almacenarlo en otros recipientes. ¿Por qué? Porque pueden haber tenido otra sustancia y va a alterar su funcionamiento. Tengo que desecharlos adecuadamente, no los puedo tirar a la basura. Tengo que atender las normas de ecología que estén vigentes en mi región. No debo reutilizar el líquido, si no es correcto volverlo a reutilizar. Y solamente debo usar líquido nuevo. Por ejemplo, en el purgado no debo rellenar con el mismo líquido que saqué, tengo que usar líquido nuevo. El líquido para frenos, bueno, su principal motivo de degradación es la absorción de humedad y esta va a ser por el paso del tiempo o por su envejecimiento. ¿Cómo voy a comprobar el líquido de frenos? Bueno, primeramente mediante el punto de ebullición. Es el método más exacto y se realiza mediante un higrómetro. Este debe conservar en buen estado de mantenimiento. El higrómetro se debe conservar en buen estado de mantenimiento y limpiar las piezas después de su uso. El higrómetro lo tenemos, me parece que ahí en el taller de la escuela y lo vamos a utilizar cuando vayamos a hacer prácticas. Ya les voy a decir las fechas de las prácticas, pero sí vamos a utilizar este equipo y les voy a enseñar a usarlo. Es algo muy, muy sencillo que nos especifica cuál es la temperatura con la cual cuál es la temperatura a la que está hirviendo el líquido y qué temperatura es la que debiera tener. En base a esto nosotros podemos determinar si el líquido es o no funcional. Y aquí tenemos, ¿no? Cómo se debe realizar la prueba. Esto simplemente nosotros vamos a conectar el aparato a la batería, vamos a destapar y vamos a poner la parte del indicador, la vamos a meter adentro de la bomba de frenos que esté cubierta por el líquido y vamos a esperar. Tiene una resistencia interna, esta resistencia empieza a calentar y lo que va a hacer es hacer que que el líquido hierva. Cuando el líquido empieza a hervir, este aparato toma la temperatura y nosotros es la que vamos a observar y mediante aquí la tabla es como nos vamos a dar cuenta si nuestro líquido es funcional o no. Medición del grado de humedad. Bueno, este es otro aparatito. Este es una especie como de lapicero. Por aquí lo pueden ver ustedes en la parte baja. Es una especie como de lapicero que también lo venden en las refaccionarias. Y este aparato tiene un LED y aquí es como un semáforo, rojo, naranja, verde. Y ahí si está en verde, pues lógicamente pues nos va a indicar que aún puede servir. En naranja, pues que ya es momento de cambiarlo. Y rojo definitivamente hay que cambiarlo en el momento. Hay otra manera sencilla que es cuando nosotros revisamos el depósito de líquido y vemos si tiene restos de cobre, si tiene restos metálicos. Si tiene restos metálicos, pues obviamente ya lo debemos de cambiar y tenemos que hacer una limpieza del sistema. ¿Cómo voy a hacer la limpieza del sistema? Bueno, poniendo líquido nuevo y mediante un recipiente de presión para hacer el cambio de líquido de frenos. También vamos a hacer esa práctica. Y bueno, eso sería todo en lo que respecta al líquido de frenos. Cualquier duda estamos pendientes. Muchas gracias por todo y que tengan excelente tarde.